Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si se recordarán, la semana pasada les prediqué acerca del peligro que existe para los cristianos. Y en el mensaje principal de esa predicación fue que como cristianos fieles nosotros tenemos que comprobar todo lo que escuchamos y tenemos que comprobar todo lo que se nos enseña con la palabra de Dios. En otras palabras, no podemos confiar en el hombre, sino que tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Durante esa predicación también les dije que lo que ha sucedido es que muchos cristianos se han convertido en ¿qué? En haraganes. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, personas que no están dispuestas a tomar el tiempo para comprobar las cosas con la palabra de Dios. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué es que esto sucede con tanta frecuencia? Yo diría que la razón principal por la que esto sucede con tanta frecuencia, hermanos, es porque muchos han perdido su primer amor. Muchos han perdido su primer amor. En otras palabras, ya no existe el mismo nivel de pasión que sentíamos cuando primero llegamos a los caminos del Señor. Nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado, nos hemos relajado de tal manera que ya no existe ese mismo amor, esa pasión, esas ganas que sentíamos al inicio. Y esta pérdida de amor o enfriamiento de amor por la obra de Dios no es algo que sucede de un día para otro. Porque les puedo decir que esto no es algo que sucede de un día para otro, sino que sucede gradualmente. Es más, sucede tan gradualmente, tan poquito a poco, que en muchas ocasiones ni nos damos cuenta de esto, hasta que de buenas a primeras despertamos y decimos, ¿pero qué pasó? Estamos tan alejados de la presencia de Dios que es increíble. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿qué debemos y tenemos que hacer para recuperar ese primer amor? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Y entre muchas de las cosas que necesitamos hacer para recuperar y o fortalecer el primer amor, porque muchos de nosotros también tenemos o continuamos con ese primer amor, esa misma pasión por la obra de Dios, pero necesitamos ¿qué? Fortalecerlo. Amén. Para que no muera. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y entre muchas de las cosas que necesitamos hacer para recuperar y o fortalecer el primer amor es constantemente hacer memoria de lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios? No, y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero mire, yo llevo orando hace 6 meses por un carro del 2018. O mire, yo llevo orando hace 7 meses por esto, por lo otro, y no. ¿Qué es lo que te ha dado Dios desde el mismo principio? Dios te ha dado lo más grande que tú puedes tener en este universo, lo más grande que tú puedes tener en esta vida. Él te ha dado lo que tú no te mereces. Dios te entregó la salvación de tu alma, la vida eterna. Pero en muchas ocasiones se nos olvida eso, no le damos el mérito que merece o no nos preocupamos más de las situaciones. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es recordarnos de donde Dios nos ha sacado y lo que Dios nos ha entregado. Así que esta va a ser el tema principal de la predicación de hoy. ¿Y por qué deseo enfocar este tema? Deseo enfocar este tema de recordar, porque la triste realidad es que a muchos nos falla la memoria. Nos falla la memoria. Se nos olvida lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué sucede esto? Como les dije, esto es algo que sucede porque en muchas ocasiones no le damos el mérito o la importancia
a las cosas, a los mensajes que Dios nos envía. Muchas veces estamos sentados ahí, estamos escuchando, y, ese mensaje no es para mí. Ese no es conmigo. Así que déjame ver, cuando salga de aquí tengo que hacer esto y lo otro y lo otro. Y cuando vienes a ver te perdiste el mensaje completo. ¿Por qué? Porque si no estás prestando atención, olvídate, no vas a poder escuchar, no vas a poder entender lo que Dios tiene para ti. Pero como fieles cristianos no podemos permitir que nuestra memoria sea borrada o influenciada por las cosas del mundo. Amén. Así que vamos a pasar ahora a la lectura de la palabra de Dios, y la cual nos va a demostrar la importancia de recordar. Amén. Y vamos a ir a un libro que seguramente ustedes muchos no conocen. El libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Dile a que tienes al lado: yo conozco tus obras. Escuchen bien, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, despierta que te ha atrás y dile: oye, acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Tengo su atención? Bueno, como siempre digo, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y vamos a conocer un poquitico mejor a esta iglesia en Sardis. Amén. Sardis estaba a unos 80 kilómetros al oriente de Esmirna y unos 50 kilómetros sudeste de Tiatira. Sardis fue la primera ciudad en esta parte del mundo que se convirtió al cristianismo debido a las prédicas de Juan. Y era una ciudad rica, y la mayoría de la población practicaba la adoración pagana. Escuchen bien, tenían sectas misteriosas y sociedades religiosas secretas. Su gente era idólatra y adoraban a la diosa madre Cibeles, y es por eso que vemos que el Señor les hace esta advertencia aquí tan fuerte. Y como podemos ver claramente ilustrada en la advertencia del Señor, ellos habían desarrollado muy mala memoria. En otras palabras, se habían olvidado de lo que significaba el Evangelio y habían dejado de crecer y dar frutos. Y ahora, seguramente están preguntándose: bueno, pero ¿por qué debo saber esto? Hermanos, tenemos que saber estos pequeños detalles, porque en ellos encontramos muy bien reflejada la actitud de muchos que se llaman cristianos hoy en día. La actitud de muchos que se llaman cristianos. Existen muchos que proclaman haberse convertido por el Evangelio, pero que al igual que algunos en la población de esa ciudad, continúan en prácticas que desagradan a Dios. Que desagradan a Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a cristianos santeros? Oye, existen. No, yo soy cristiano, pero son santeros. ¿Qué clase de cristiano tú eres? ¿Cómo tú puedes decir eso?
oxymoron, no sé cómo se dice en español, pero es imposible, no se puede decir tal cosa. ¿Cómo tú vas a continuar en las prácticas del mundo y haciendo cosas idólatras y paganas del mundo y decir que tú eres cristiano? Pero existen muchos cristianos que están así y tienen amuletos puestos y tienen sortijas y cosas. No, porque esto te protege de mal de ojo. ¿Qué mal de ojo? No, porque esto es para la suerte, no, porque por aquí te entra el dinero. No, porque esto es... ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano y tener todas esas cosas puestas? Eso es cosa pagana, idolatría y rebeldía a la palabra de Dios. Y tú los ves, pero tú los ves con unas medallonas grandísimas, ¿no? De la Santa Bárbara y de San no sé quién y San Miguel de los... No voy a decir más nada porque... No quiero seguir, pero tantas cosas. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo tú puedes decir que tú eres cristiano y tú sigues con todas esas cosas? Así que manteniendo estos detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Hermanos, porque les digo, existen muchos cristianos que al igual que en esa iglesia en Sardis, están haciendo cosas que no le agradan a Dios, que no van con la palabra de Dios. Ahora, vamos a continuar para descubrir el significado de este mensaje para nosotros. Lo primero que encontramos aquí es que el Señor nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto aquí es algo que le habla al pueblo de Dios de hoy tan fuerte como al pueblo de Dios en ese entonces. Y digo esto porque cuando analizamos detalladamente las palabras del Señor, no es difícil discernir que al igual que el pueblo de Dios de ese entonces, nosotros tenemos un nombre que nos identifica con la vida eterna. Todos aquí nos llamamos diferente, amén. Porque está Juan, está Pedro, está Armando, está Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que todos tenemos un nombre diferente, todos tenemos el mismo apellido. Tú me dices, espera un momentico, pastor, porque yo no soy Torres, y ni García, ni Hernández, ni Fernández. No. Sí, pero tú sí eres algo, tú eres cristiano. Ese es tu apellido, cristiano. Eso es lo que te identifica, ¿con qué? Con la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando aceptas a Jesucristo como tu Rey y Salvador, Él te entrega la vida eterna. Y ese es el apellido que todos aquí tenemos en común, cristiano. Dile a que tienes al lado, me llamo cristiano. Hermanos, si es por esta misma razón que nosotros tenemos que prestar mucha atención a esta advertencia, prestar atención porque con frecuencia muchos dejan de hacer la voluntad de Dios. Con frecuencia muchos dejan de cumplir con su propósito. ¿Y por qué sucede? La razón más común por lo que esto sucede es porque nos falla la memoria. Nos falla la memoria. Y es por eso que les digo que algo que todos debemos y tenemos que hacer en el día de hoy es analizar nuestra vida y determinar si en la actitud que nosotros andamos o si en la actitud, en la actualidad que hemos caído, estamos al mismo plano que la iglesia en Sardis. Tenemos que examinarnos nosotros mismos porque solo nosotros podemos determinar, amén. Yo no puedo determinar por nadie, yo no sé nada de nadie. Pero solo tú puedes determinar si tú has caído en la misma actitud que las personas en la iglesia en Sardis. Y digo esto porque ellos proclamaban ser seguidores de Cristo, ellos llevaban el nombre que significa vida, pero algo muy mal estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que ellos se habían convertido en oidores de la palabra y no hacedores de ella. ¿Se acuerdan que les mencioné eso la semana pasada también? Y existe un problema que todavía se ve con frecuencia en el pueblo de Dios hoy. Vamos a pensar en esto por un momento, para determinar si lo que les digo tiene sentido. Nosotros no estamos llamados a vivir en contiendas, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No estamos llamados a causar sufrimiento, ¿cuántos dicen amén? Pero en muchas ocasiones eso mismo es lo que hacemos. En muchas ocasiones eso mismo es lo que causamos. Con frecuencia permitimos que los impulsos y o debilidades de la carne nos conduzcan a comportarnos de manera contraria a la voluntad de Dios.
Con frecuencia permitimos que la arrogancia, la soberbia y la vanagloria dominen nuestro carácter, lo que en toda ocasión causa que hagamos sufrir a aquellos que nos rodean, por si no lo sabían, aquellos que nos aman. En otras palabras, estamos tan llenos de nosotros mismos que no existe espacio para Dios. Es como encontramos en Salmos 10:4 que nos dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero nosotros estamos llamados a conducir una vida, ¿qué? En santidad. En santidad. Estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo en todo momento. Pero lamentablemente con frecuencia ni tan siquiera nos acercamos al blanco. Ni tan siquiera tenemos el blanco delante y le damos a la pared al lado. Ni tan siquiera nos acercamos al blanco. Porque se nos olvida a lo que fuimos llamados. O porque simplemente hemos escogido ignorar todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Así que nunca se nos puede olvidar lo que Él dice aquí. Dice: yo conozco tus obras. Nosotros nos podemos esconder de cualquiera y estar ocultos de cualquiera, pero ¿de dónde te vas a esconder de Dios? Despierta que tienes a tu lado y dile: Él conoce tus obras. Continuando con nuestro estudio, leemos: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto aquí es una tremenda advertencia al pueblo de Dios de hoy. Y digo esto porque la vida espiritual de muchos está en peligro. La vida espiritual de muchos está a punto de morir debido a la influencia negativa y maligna que ejerce este mundo. ¿Por qué es que el Señor nos dice aquí: sé vigilante? Hermanos, el Señor nos dice esto porque cuando dejamos de velar o nos despreocupamos de nuestra actitud, cuando dejamos de velar o nos despreocupamos de cómo actuamos y hablamos, entonces nuestra vida espiritual puede ser influenciada a sufrir y hasta morir. Pero estas son cosas que no solo serán responsables de causar que nuestra vida espiritual sufra o muera, sino que también pueden causar que la vida espiritual de aquellos que nos rodean, aquellos que nos aman, especialmente si tenemos un ministerio en la iglesia o si somos cabeza de familia, amén. Nuestra actitud, como nosotros nos comportamos, como nosotros hablamos, como nosotros actuamos, va a influenciar la vida de todas esas personas. Y si nosotros no estamos actuando según la palabra de Dios, si no estamos haciendo las cosas según Dios nos instruye, siendo cristianos fieles, déjeme decirle que la sangre de esas personas que nos rodean, que mueran, que su espíritu muera, serán puestas en nuestras manos y seremos culpables de un homicidio espiritual. Homicidio espiritual. Hermanos, si por nuestra culpa o influencia una persona se aleja de los caminos de Dios, seremos culpados. Seremos culpados. Así que como fieles creyentes tenemos que examinarnos profundamente y hacer lo que nos dice la palabra aquí cuando leemos: afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, tenemos que descubrir esas cosas que están a punto de producir una muerte espiritual en nuestra vida y tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Así que despierta que tienes a tu lado y dile: oye, examínate. El que tiene atrás no te trae: oye, es contigo esto. Sí, porque muchas personas dicen: nada, ya estoy bien. No, examínate porque es contigo esto. Esto es con todos aquí. Examínate.
Continuando con nuestro estudio, leemos, acuérdate pues. Acuérdate pues, despierta que te dale, acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Una palabra que no se escucha mucho en muchas iglesias. Arrepentimiento. Arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos ¿qué? Perfectos. Todos cometemos errores. Y es aquí donde encontramos el punto principal que el Señor desea traer a nuestra atención. Él nos llama a que recordemos todo lo que hemos recibido. ¿Cuántos han recibido una bendición de Dios? Solamente una, dos, tres, cuatro. Amén. Todos recibimos bendiciones y bendiciones y bendiciones. Pero ¿cuánto nos acordamos de donde Él nos ha sacado? ¿De dónde te sacó Dios? Haz memoria, piensa, recuérdate. ¿En qué estabas? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué te entregó Dios? Hermanos, Dios te entregó la vida eterna. Algo que tú, ni yo, ni ninguno en este mundo merece, solo por la sangre de su Hijo amado Jesucristo y ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Él nos llama a que nos recordemos de las bendiciones. Él quiere que nos recordemos de sus enseñanzas. Él quiere que recordemos su palabra en todo momento. El llamado a recordar es de suma importancia, ya que cuando hacemos memoria de cómo Él se ha glorificado en nuestra vida y cuando nos acordamos de su santa palabra, entonces se nos hará mucho más fácil deshacernos de actitudes que nos agradan a Dios. Se nos hará más fácil deshacernos de todas esas cosas que lentamente están envenenando nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos deshacernos de todas estas cosas que nos envenenan? Hay 3 pasos a seguir. Número 1, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros somos perfectos. Tenemos que reconocer que por muy bueno que pensamos que somos, todos caemos corto de la gloria de Dios. Esto quiere decir que tiene que existir la comprensión y el perdón en nuestra vida. Solo existe una forma de obtener la gloria de Dios en nuestra vida, y esto es a través de ¿qué? De su gracia. Amén. Así que tenemos que reconocer que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Para qué? Para permitir que su gracia obre en nosotros. Hermano, porque si no nos hubiera hecho falta Jesucristo. ¿Es verdad o no? Número 2, tenemos que acordarnos de las palabras de sabiduría que recibimos a través de los mensajes. Acordarnos de lo que hemos recibido. Porque en muchas ocasiones se nos olvidan los mensajes. Si yo pregunto qué prediqué yo la semana antes pasada, muchos de ustedes no se van a acordar de lo que prediqué. Y muchas veces se nos olvida, pero fíjense bien lo que encontramos en Hebreos 13 del 7 al 8, que nos dice así: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, y algo que se predica aquí es que Jesucristo es el Rey y Salvador. No existe otro. Número 3. Y esto es lo más difícil de hacer. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que reconocer nuestros errores. Y tenemos que arrepentirnos. No podemos continuar haciendo excusas o buscando motivos por lo que nos suceden las cosas. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos pertenece. La realidad es que ninguno de nosotros aquí podemos ser forzados a pecar.
Tú no puedes ser forzado a pecar. Si esto fuera cierto que podemos ser forzados a pecar, entonces Dios no fuera un Dios justo. Pero todos aquí tenemos el libre albedrío. Nosotros escogemos si vamos a pecar o no vamos a pecar. Así que cuando nosotros pecamos es por una razón. Y esa razón es porque fuimos seducidos por las cosas de este mundo. Por las cosas de este mundo. Así que 3 pasos muy importantes a seguir. 3 pasos que nos fuerzan a mantenernos completamente alerta en todo momento. 3 pasos que nos fuerzan a vigilarnos a nosotros mismos. Porque de no hacer esto, no estamos listos para su regreso. Si no tomamos estos 3 pasos, entonces le será muy fácil al enemigo regresar a nuestra vida. Le será muy fácil al enemigo derrumbar lo que Dios ha edificado con su palabra en cada uno de nosotros. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, acuérdate de lo que has recibido. El que tiene atrás no se entera. Oye, despierta que es contigo esto. Continuando con nuestro estudio leemos, pues si no velas, ay Dios mío, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es un llamado a todo cristiano a que despertemos y estemos alerta en todo momento. El Señor hace este llamado porque Él conoce las debilidades humanas. ¿Por qué vino Dios del cielo a la tierra? Porque Él quería conocer por lo que el hombre pasa. Así que Él conoce muy bien las debilidades humanas. Él sabe que el hombre puede fácilmente caer en un estado de autosuficiencia. Él sabe que el hombre puede acomodarse de tal manera que caerá en un estado de complacencia. En otras palabras, que actuamos de la manera a que estamos acostumbrados. Pero eso no es lo que Dios desea ni espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea y espera de nosotros? Lo que Dios desea y espera de nosotros lo encontramos en 2 Corintios 5:17, que nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si decimos que nosotros somos cristianos, entonces tiene que haber un cambio completo en nuestra vida. Si decimos que somos el pueblo de Dios, tenemos que cambiar todo lo que somos. Las palabras del Señor fueron un recordatorio de la falta de vigilancia a los sardis y son un recordatorio para que nosotros nos acordemos de sus palabras en el día de hoy. Este mensaje es tan fuerte para nosotros hoy como fue para ellos en ese momento. Así que tenemos que vigilar y cuidar lo que Dios nos ha entregado. Vigilar y cuidar nuestro testimonio. ¿Cuántas veces he dicho eso? Que nuestro testimonio habla más alto que nuestras palabras. Vigilar y cuidar nuestros hermanos y hermanas a través de la oración. ¿Cuántas veces he dicho, oren? Tenemos que orar. Orar. Vigilar y cuidar nuestros hogares. Vigilar y cuidar nuestros hijos. Y vigilar y cuidar todo lo que el Señor en su infinita misericordia nos ha entregado. Tenemos que ser, ¿qué? Vigilantes. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, oye, sé vigilante. Continuando con nuestro estudio leemos, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pregunto, ¿describe esto al pueblo de Dios de hoy? ¿Describe a la iglesia? Les puedo decir que estas palabras del Señor proveen una descripción bien precisa de la iglesia.
Y le digo esto porque existen muy pocas personas dentro de la iglesia, muy pocas personas en el cuerpo de Cristo que no han transigido con el mundo. Existen pocas personas que se han mantenido firmes en la palabra de Dios. Y es exactamente por esta razón que el Señor continúa hablándole a su pueblo, por los que se han mantenido firmes. Dios continúa hablándonos y enseñándonos a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en el camino recto que nos conduce a su presencia. El Señor nos advierte y el Señor nos habla porque Él desea que vivamos una vida que victoriosa. Él desea que podamos vencer toda oposición y conquistar todo obstáculo. A través de las advertencias recibimos convicción de error y pecado. ¿Cuántos han recibido convicción hoy? Recibimos convicción de error y pecados a través de las advertencias, hermanos. Y también recibimos, ¿saben qué? Fortaleza a través de la palabra de Dios. Fortaleza. Cuando velamos y estamos atentos a estas cosas, entonces Dios nos da una promesa de victoria total. ¿Quieren verla? Mira cómo dice la palabra de Dios aquí. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Dile que tienes al lado: Jesús va a confesar mi nombre. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermanos, esta es la promesa de victoria total. Esta es la promesa que todo cristiano fiel tiene de Dios. Esta es nuestra seguridad. Esta es la promesa que nos deja saber que pase lo que pase y salga el sol por donde salga. Cuando nos mantenemos fiel a Dios, Jesús confesará nuestro nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si existe una promesa más bella en la Biblia, pero que Jesús sepa mi nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con esto voy a concluir. Sé que en el día de hoy he traído palabras bastante fuertes. Palabras que nos fuerzan a tomar inventario de todo lo que somos. Palabras que nos hacen analizarnos para determinar nuestra condición espiritual. Pero han sido palabras necesarias porque la realidad de todo es que nosotros no podemos ser escasos de memoria. Porque de hacer esto, de ser escasos de memoria, lo que estamos haciendo es abriéndole las puertas al enemigo de par en par para que entre de nuevo en nuestra vida. Si somos escasos de memoria, le vamos a abrir las puertas al enemigo. Y yo no sé ustedes, pero mira, yo quiero las puertas bien cerradas y selladas en todo momento. No podemos permitir que en los momentos determinados se nos olviden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se nos puede olvidar de donde el Señor nos sacó y cómo nos sacó. Nuestra memoria nunca nos puede fallar, porque una vez que esto hace, entonces caeremos en el mismo plan de la iglesia de Sardis. Recordemos que cuando permitimos que nuestra memoria nos falle, eventualmente seremos alejados de la presencia y voluntad de Dios. Cuando somos escasos de memoria y no estamos en un estado de vigilancia constante, entonces se nos hará mucho más fácil justificar nuestras acciones, justificar nuestros pecados, que arrepentirnos de ellos y buscar a Dios con humildad.
En otras palabras, vamos a destruir con nuestras manos lo que Dios ha edificado en nosotros con su palabra. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Pongámonos de pie.